de poblamiento de la superficie terrestre es un proceso que se da a partir de que esta especie que denominamos hombre, Homo sapiens, llega a su etapa última, o sea, la etapa en la que nosotros nos encontramos actualmente. Habíamos comentado de manera breve y de manera lateral que este proceso no era un proceso simple o un proceso sencillo, sino que era histórica y biológicamente complejo. Pero de ese proceso lo más destacado que tenemos que señalar es lo que tiene que ver con esta capacidad craneana que dio como resultado la evolución del cerebro y que trajo como consecuencia también adaptaciones diferentes al entorno en el que el hombre habitaba. Pero obviamente esta modificación de la capacidad craneana no fue un proceso aislado, sino que fue también consecuencia de una serie de eventos que se fueron dando. ¿Y cuál fue el principal? El erguimiento del organismo. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas, aquí no se alcanza a ver porque vemos nada más los grupos de homínidos, pero en sus primeras etapas la locomoción no era bípeda, era cuadrúpeda, de tal manera que las connotaciones anatómicas, cuando el organismo se erige sobre sus dos extremidades, trae modificaciones que dan como consecuencia esto que estamos poniendo aquí. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios en este proceso más relevantes o más significativos que dieron consecuencia a esto que estamos comentando? Pues fueron varios, ¿no? Lo primero, lo que les digo, la marcha bípeda, que significa que ya podía desplazarse sobre sus dos extremidades posteriores. Eso obviamente le da ventajas o nos da ventajas. Una de las ventajas es nuestra mayor capacidad visual, y eso creo que fácilmente lo podemos experimentar o lo podemos comprobar si nosotros nos ponemos en posición cuadrúpeda, o sea, en cuatro patas, y inmediatamente después nos ponemos en dos patas. La capacidad visual es totalmente diferente. Es como si yo ahorita lo hiciera aquí en esta parte. Mi ámbito visual me perdería de muchos de ustedes. Y obviamente eso, biológicamente, nos da que nos hace muy vulnerables. Nos hace muy vulnerables. Cualquier otro organismo fácilmente nos podía atacar, y además en esos momentos éramos un espécimen más que tenía que competir por los mismos recursos que el resto de los organismos. Estábamos a la par. Eso es bien interesante. Pero en el momento en que nos erguimos, tenemos una mayor capacidad visual y ya tenemos una ventaja. Algunos otros organismos también en un proceso similar lo han logrado, pero no todos. Y algunos lo hacen solamente por momentos. Los osos, por ejemplo, ustedes saben que cuando se sienten agredidos o cuando van a atacar, se levantan sobre dos extremidades. Y no es lo mismo ver un animalazo de más de 2 metros que un animal que cuánto puede medir de altura si está en 4 extremidades. Muy diferente. De hecho, hay organismos que esa es una estrategia de defensa. Cuando se sienten que van a ser atacados, se levantan sobre sus 2 patas para tratar de mostrar una mayor altura. La otra es la liberación de las manos, que tuvo que haber sido necesariamente la más importante. ¿Qué significa? Que yo, mis 2 extremidades anteriores, ya no las utilice para sostenerme. Pues significa que las tengo libres y yo las puedo utilizar como herramientas. Y luego, aparte, por si eso fuera poco, ya tengo libres mis 2 extremidades anteriores. Aparte, este dedo pasa a tomar una posición oponible. Imagínense que tuviera todos mis dedos en esta posición.
Pero cuando este dedo toma esta conformación, otra ventaja más, podemos aprender, podemos coger, tomar el desarrollo que les decíamos, ¿no? del cerebro. Si hay una disminución de mandíbulas, de dientes y obviamente de área facial, ¿sí? Aunque algunos seguimos siendo troncuditos, pero proporcionalmente pues todavía muy diferentes a lo que fueron nuestros ancestros, ¿no? Entonces la capacidad craneana incrementa y hay un mayor desarrollo de masa cerebral. Y luego las circunvoluciones, todo eso nos hace ser mucho mayor, más eficientes, ¿no? Y al final, como resultado de todo esto, vamos adquiriendo una capacidad de poder comunicarnos, de poder establecer una relación de lenguaje. De esta película que les comentaba en la sesión anterior y que ya la bióloga Alma nos hizo favor de traerla y que buscaremos el espacio para poderla ver. Se ven diferentes expresiones del lenguaje de los diferentes grupos humanos y es bien interesante, desde aquellos que ya tienen una forma de comunicación articulada, coherente, hasta los que gruñen, los que un poco con señales, pero esto va también poco a poco desarrollándose. Y bueno, finalmente ya la capacidad de trabajar diferentes materiales para transformarlos. Por ahí se dice, no es lo mismo que nosotros por aquí salgamos ahorita a dar una vuelta y tomemos una piedra, ¿sí? Y es una piedra, pero cuando nosotros la observamos y decimos, pero esta me puede servir para cortar, porque tomé una piedra que tiene uno de sus cantos con filo. No, pues que tiene cierta forma que me puede servir como para martillar. Bueno, entonces le puedo dar una funcionalidad diferente. Pero ¿qué pasa si yo ese pedazo de piedra lo ato en otro objeto, en un pedazo de madera, y lo utilizo como un objeto contundente? Entonces empezamos a transformar los objetos en instrumentos. Los objetos que podemos tener a la mano los podemos modificar y los podemos convertir en instrumentos. Y todo ese proceso de transformación se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Hasta llegar, lo vamos a ver un poquito más adelante, hasta aquellos momentos en donde la humanidad ya tiene la capacidad de extraer los minerales del subsuelo, ¿sí? Fundirlos, hacer aleaciones y construir herramientas más sofisticadas, pero ya no tan solo herramientas solamente para cazar o para transformar algunos de los materiales que requería para sus necesidades básicas, ¿no? También para hacer la guerra, también para conquistar. Entonces es interesante este proceso. Ok, pues como todos nosotros ya sabemos, y de esta película que les digo, esta imagen central, y algunas otras están, esta, la gran mayoría, salvo estas tres, que no encontré alguna que estuviera relacionada, pero todas estas corresponden a la película de la Guerra del Fuego. En sus primeras etapas, el hombre gregario era un hombre, decíamos, que andaba de un lugar a otro, no se establecía por grandes periodos de tiempo, andaba buscando los sitios que le proporcionaran los recursos suficientes para cubrir sus necesidades. Y decíamos, ¿cuáles eran las necesidades básicas? Hasta podríamos agarrar y hacer un ejercicio y decir, a ver, de todo lo que necesitamos ahorita, ¿cuál pondríamos en primer lugar? Agua. El aire, como es algo que se da de una manera prácticamente perceptible, pues no habría quien lo buscara, ¿no? Salvo alimento, ¿sí? Alimento. Entonces, y el alimento nos lo proporciona el suelo, nos lo proporciona el agua, etc.
O sea, alimento y agua eran como indispensables. Que pudieran andar encuerados, podían andar encuerados. Si las condiciones ambientales le requerían, pues entonces podrían cubrirse, ¿no? Y en los primeros momentos, pues se resguardaban o se ubicaban en los lugares naturales en donde les dieran protección, una cueva, un risco, ¿sí? Posteriormente fueron también transformando esos entornos. Bueno, esta vida nómada, pues no. Sí se dan cuenta que la vida nómada es hasta como parte de nosotros mismos, ¿sí? Y llega un momento en donde ni modo, nos atrapan y hay que ser sedentarios, ya no podemos andar picando de todo. Ok, pues todo ese momento corresponde a lo que se le denomina la prehistoria. Ajá. Y la prehistoria, ustedes saben que está básicamente dividido en dos momentos, que es el paleolítico y el neolítico. Ajá. En el neolítico es donde se da un gran salto o una gran transformación por dos eventos significativos. Del paleolítico al neolítico se calcula que debe de haber sido, esos todos son estimaciones, ¿eh? Ustedes investigan y buscan información, siempre va a haber variantes de datos. Es como también cuando el doctor les ponía las capas de la atmósfera, ¿no? Así que alguien diga, hasta aquí también. Es muy, muy complicado, ¿no? Entonces siempre hay como algunos rangos. Igual aquí, dicen entre 2 y 2.5 millones de años hasta 10, 12, 13, como por aquí aparece. Pero lo importante es precisamente destacar estos dos sucesos que vamos a detenernos un poquito en señalarlos y en describirlos, porque para nosotros como cultura mesoamericana, yéndonos a nuestros orígenes, porque bueno, ya ahora pues somos una mezcla de razas, como nuestras propias características no lo manifiestan, ¿no? Nuestro fenotipo pues, es una mezcla, pero en los orígenes del sitio donde nos tocó vivir, hay cosas bien interesantes desde este punto de vista. Entonces, dos eventos que vamos a comentar de manera detallada tienen que ver con el origen de la agricultura y la ganadería. Ajá. Pero esta agricultura y esta ganadería no fueron así como algo que de pronto aparecieron los cowboys, ¿no? Así, lanzando vacas. Bueno, ahora lo hacen hasta con helicópteros, ¿no? En los estados sureños de Estados Unidos son tan grandes los hatos de ganado, ajá, que pues bueno, y además ahí sí hay lana, ¿no? ¿En qué consiste este proceso de domesticación? El proceso de domesticación básicamente tiene que ver con dos grandes grupos de organismos, los vegetales y los animales. Ajá. Y en este grupo de organismos domesticados surge básicamente tres que tienen que ver con la alimentación de las grandes culturas. El maíz, que tiene que ver con todas las culturas mesoamericanas en donde estamos incluidos nosotros. Ajá. El trigo, que tiene que ver con la alimentación de Asia, el norte de África y Europa, y el arroz, que tiene connotaciones de las culturas de Oriente. Ajá. China, la India, toda la zona indochina, ¿no? Algunos de los orígenes o algunos de los puntos de origen de los principales animales los podemos ver aquí. Ajá. El que para algunos es el famoso pavo, que para otros es nuestro guajolote, nuestro totol, nuestra panchita, ¿cómo dicen? El totol, la panchita, el pípilo, la pípila, esos tienen un origen de aquí, de Mesoamérica, dentro de la zona mexicana, ¿sí? Entonces aquí tenemos, aunque este más bien es un pípilo que un guajolote, ¿no? El cobayo,
la alpaca, la llama, acá el conejo, ¿sí? Los caballos, aunque los trajeron los europeos, el caballo es más bien del oriente, ¿eh? Cuando las tribus de toda esta región invadieron Europa, fue cuando ellos se apropiaron del caballo. En el caso del camello y del dromedario, aunque está muy asociado a África, principalmente a toda la zona del desierto del Sahara, ¿sí? No se origina de ahí. Ajá, no se origina el dromedario ni el camello, ¿cierto? Ustedes pueden ver aquí el camello, los chivos, los puercos, ajá, el asno, ajá, los búfalos, los pollos, los gallos, el puerco, ¿sí? Aquí, todas estas son. Si ustedes se fijan, todos estos animales, desde el punto de vista de la domesticación, son muy relevantes. Y se acuerdan de esta lámina cuando ya estén haciendo los ejercicios de estimación de gases de efecto invernadero en algunas sesiones posteriores, porque este tipo de organismos son considerados para las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de ganadería, aves de corral, ajá, y todos los equinos, ajá, y todos el ganado, los borregos, las cabras, etc. Tan es así que cuando en el estado en donde estamos haciendo los cálculos, o en el municipio que se estén haciendo los cálculos, si tú sabes que hay una granja o un criadero o aún un zoológico, tienes que ir a preguntar los datos para saber cuántos rumiantes tienen, por ejemplo, y tomarlos para tus cálculos. ¿Sí? Ok, aquí está una de las especies que es muy, muy importante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural para nosotros como cultura mesoamericana. Tan es así que ustedes saben que en este momento está una discusión muy fuerte y de hecho ahorita hay un mandato judicial de detener el permiso para poder sembrar organismos modificados genéticamente, principalmente que tienen que ver con maíz. Ajá. Porque hay una solicitud de que México esté fuera de esa zona, aunque tenemos Estados Unidos y Canadá encima, ¿no? Que son países en donde se siembra, y bueno, y las importaciones de grano que nos está llegando. Entonces, para el caso del maíz, y aquí tenemos algunas zonas de origen, los centros de origen, ajá, y aquí están algunos especímenes, como el teocincle, que algunos de ustedes han escuchado hablar, que no es más que una pequeña mazorquita, con ahí unos poquitos granos, ¿sí? Muy diferentes a lo que en la actualidad nosotros consumimos o tenemos, ¿no? Que ya es producto de mejoras, pero de mejora a través de técnicas tradicionales. Ajá. Para los que todavía se consume maíz que es criollo, pero mucho del maíz que ya nos estamos comiendo ya ni siquiera es de aquí de México, ¿no? Por la cuestión de la insuficiencia alimentaria. Ajá. Bien, estos dos grandes eventos, la agricultura y la ganadería, trajeron como consecuencia la modificación del estilo de vida. ¿Y a qué estilo de vida cambiamos? ¿O qué estilo de vida adoptamos? Pues fue un estilo de vida que se le ha denominado como sedentario o el sedentarismo, que ahora tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? De que si nuestro tipo de trabajo nos hace que estemos mucho tiempo sentados en un escritorio, ante una computadora, etcétera, que nos piden que seamos más activos, ¿no? Pero este origen lo dio como resultado precisamente el cuidado que se tenía que tener a esas especies que se habían domesticado. Ajá. Esos animales que poco a poco se iban acostumbrando a la presencia del hombre, o aquellas semillas que ya de manera intencional se depositaban en el suelo y se esperaba que dieran sus frutos, pues había que estarlas
cuidando, ¿no? Es tan fuerte el proceso de domesticación que ustedes saben que cualquiera de las especies que actualmente nosotros empleamos para satisfacer alguna necesidad y que ha sido resultado del proceso de domesticación, difícilmente sobrevive por sí misma. Difícilmente. O sea, se han hecho tan dependientes de las labores que hacemos en torno a ellos, ¿sí? Que si nosotros agarramos, y ustedes lo ven en el campo, si agarramos unos granos de maíz y los aventamos por aquí en el bosque, y ahorita que ya está la época de lluvias, la hierba que va a ir saliendo, de ahí deriva el término de maleza, que nosotros como biólogos no lo aceptamos. Obviamente los agrónomos dicen que sí es un término adecuado y tiene sus connotaciones, pero si nosotros aventamos esas semillitas de maíz o de frijol aquí en el paso, ¿no? Difícilmente van a tener una capacidad de competencia contra esas hierbas. Necesitamos ir y abrirle espacio, echarle su tierrita, ajá, y al rato ponerle ahí su abonito, etcétera, ¿no? Y si deja de llover, ir con un botecito con agua y aplicarle su agua. Ya se hicieron dependientes de nosotros. O nuestras mascotas, ¿no? Ahora con todas esas variedades de razas que hay, ¿no? Que hay unas cositas así que, ¿qué es eso? Dicen que son perros, ¿no? Unas cositas así, minis, ¿no? Mini toys hasta les dicen, unas cositas. Imagínense iba a decir una porquería, no, un perrito de esos. Imagínense un perrito de esos aquí mismo. Hoy lo traemos en la noche y lo aventamos ahí en el bosque. ¿Qué fauna silvestre tenemos aquí? ¿Sí saben qué fauna silvestre? ¿O se imaginan qué fauna silvestre tendremos por aquí en el campus universitario? Ardillas, cacomixtles, tlacuaches, perros ferales, o sea, perros que ya formaron sus grupos y se han ido aislando y ya no están tan acostumbrados a la presencia humana. Y aquí tenemos un conflicto institucional sobre el manejo de esa fauna, que en algún momento fue doméstica y se ha ido transformando. Los compañeros que los defienden dicen que no son ferales, porque ellos van y los acarician. Pues, qué bueno, ¿no? Bueno, quitemos los ferales y quedémonos con nosotros. ¿Ustedes creen que una cosita de esas pueda sobrevivir una noche? Sí, pobrecito, ¿no? ¿Quién le va a dar su comida? ¿Quién le va a poner su colchonetita para que duerma? Su almohadita. Ahí hasta duermen con uno a veces, ¿no? A veces los apapacha uno más que a un hijo. Entonces los hace uno muy dependientes de nosotros. Muy dependientes. Ajá. Tan es así que pierden algunas de sus propiedades. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos seleccionando ciertas características que para nosotros son deseables, ¿no? Entonces, es un proceso. Y en este proceso, entonces, fue modificándose la forma de vida, conjuntamente con la manera de cómo interactuaban con su entorno. Pero también sucedió otro evento bien importante, que normalmente cuando uno se pone ahí pásale que estamos hablando, que cuando uno se pone a revisar, resulta que a lo mejor porque son compañeros los que hacen esas descripciones, ¿no? Pero algo también que surge en esos momentos, ¿saben qué es? El matriarcado. Porque dice que como el hombre era el fuerte, el ágil, sale a cazar. Salen los grupos de los señores van a cazar y abandonan. ¿Y quiénes se quedan? Los niños, si hay algún enfermo, difícilmente hay ancianos, por todas las consecuencias que decíamos, ¿no? De que estaban expuestos a muchas cosas. Ajá. Todas las que se van apropiando y que se van además convirtiendo
en las que conducen el proceso de domesticación son las mujeres. Son las mujeres. Y hasta la fecha son las que siguen mandando. Hasta la fecha. Muchos de nosotros decimos que no es cierto. Pero preguntamos para poder decir. Pedimos permiso para poder decir. Yo ni modo tengo que confesarlo. Ajá. Y bueno, este proceso pues va siendo paulatino a través del tiempo, pero va siendo cada vez más complejo. ¿Qué significa? Que el proceso de transformación del entorno va siendo cada vez mayor, porque los grupos van creciendo. Ajá. Se van asentando en algunos lugares y obviamente el mismo proceso reproductivo va haciendo que estos grupos vayan creciendo. Ajá. Y entonces, entre mayor tiempo permanezcan en un sitio, las mismas construcciones van teniendo otras características. Ya no van siendo sitios de alojamiento temporales, ya son como para un mayor tiempo, y entonces van utilizando elementos más durables, ¿no? Y entonces ustedes pueden observar aquí algunos eventos que se ven así como en una vista aérea, cerca de un cuerpo de agua. Ajá. Como aquí ya tienen su cultivo, ¿sí? Aquí ya tienen sus animales domesticados. Vean, aquí ya hay un perro que también se asume que también fue de aquí de Mesoamérica, de América. Ajá. Ya desarrollan algunas estrategias de conservación de alimentos. Ajá. Ya también tienen culto a sus muertos. Ajá. Hay una relación muy profunda con el aspecto de la muerte, que hasta la época actual a nosotros como mexicanos nos sigue marcando. Es algo muy atractivo, o les llama mucho la atención a los anglosajones, ¿no? Porque no entienden esa relación que guardamos nosotros con ese evento. Y bueno, posteriormente viene la edad de los metales, en donde ya hay un proceso de transformación mucho más avanzado. Ya tiene que haber un conocimiento del tipo de materiales, pero también debe de haber ya el desarrollo de una técnica más avanzada para poderlos trabajar, porque ya no es tan solo saber en dónde los van a conectar, sino también cómo los van a transformar o cómo van a hacer algunas mezclas para que esas herramientas o esos fundidos sean más resistentes. Ajá, sean más resistentes. Se dice que este proceso de fundición o de los orígenes de la fundición, del trabajo con los metales, debió de haberse originado en Anatolia y que después migró hacia Egipto y posteriormente a Mesopotamia. ¿Ah? Egipto todos lo ubicamos, el río Nilo, la frontera geográfica entre África y Asia. Ajá. El Asia donde está Palestina y las tierras invadidas. Ajá. Donde después de la Segunda Guerra Mundial fueron y se asentaron los judíos, pero era Palestina, ¿sí? Pero ¿dónde es Anatolia? ¿Dónde era Anatolia? Es en la actual Turquía. En la actual Turquía. Ajá. Ok, y entonces podemos ubicar todas estas primeras grandes civilizaciones, ya también lo habíamos medio mencionado anteriormente. Y bueno, tenemos aquí, les decía hace ratito, la gran cultura egipcia, que desgraciadamente ahorita bajo la situación en que está el país, hasta el Museo del Cairo lo saquearon, y ahí había piezas invaluables desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista del significado que tenían. Dejen ustedes la parte económica, porque muchas de esas seguramente ya fueron a parar a colecciones privadas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Ajá.
Entonces, ahora que estos países han tenido conflictos, muchos de sus tesoros han sido saqueados. Ustedes recuerden que recientemente bueno, ahorita mismo no está en calma el país, ¿no? La cultura egipcia, luego toda la cultura mesopotámica, ¿no? La antigua Mesopotamia, en toda esta región del Asia Menor, que se considera que es donde surgió la civilización moderna. Supongo, pensaría, porque soy mal pensado, que a los gringos no les gusta esta parte. Saber que el origen de la civilización, como se conoce en la actualidad, estuvo ubicada geográficamente entre lo que es Irán e Irak, entre el Tigris y el Éufrates. Toda esa región, pues imagínense, está lleno de barbudos talibanes. Horror, ¿no? Luego toda la zona de la India, también invadida por los ingleses, y toda la zona de amarilla, ¿no? Toda la zona de China, pues son las grandes culturas asiáticas y del Medio Oriente. Y para el lado de acá de Mesoamérica, pues bueno, eso sí nosotros somos como muy conocedores, ¿no? Expertos, ¿sí? Expertos. Entonces, aquí mismo en Morelos tenemos vestigios de parte de esas culturas que estuvieron presentes. Pero una de las que tuvo mayor extensión y que prácticamente llegó hasta Panamá, es la cultura maya, que fue una cultura muy esplendorosa, pero que todavía se discute muy acaloradamente por qué o cómo fue que se vino al traste, ¿no? Y bueno, la otra parte, ¿no? La otra parte que corresponde a Sudamérica, y que es la gran cultura inca. Muchos cuando hablamos de Egipto, inmediatamente piensan en momias. Y se consideraba que el proceso de momificación, que sí tenía su complejidad en la cultura egipcia, que involucraba al trabajo con los cuerpos más antiguo que había. Y resulta que los hallazgos que ha habido aquí revelan que son más antiguas las momias de esta zona americana que del propio Egipto. Aunque obviamente no tenían o no tienen el trabajo tan sofisticado que tenían como la extracción de los órganos o el proceso de trepanación y todo eso que se guardaba en recipientes, porque pues existía la creencia de que cuando retornáramos allí estaban, o los entierros eran junto con los recipientes y unos perros ahí resguardando para que no se nos llevaran. Son de los vestigios que nos dejan y que se interpretan, ¿no? Entonces, esta es como la ubicación geográfica de esto que estamos comentando, y que a grandes rasgos podemos señalar. Pero ¿cómo es este proceso, ¿no? ¿Cómo surge este esquema, ¿no? Pues bueno, hace unos 5,000 años, ¿sí? se dan las primeras evidencias de manifestaciones escritas, y ahí es cuando se hace un corte y se dice: a partir de este momento terminó la prehistoria, y de aquí en adelante es la historia, a partir de que surge la expresión escrita, así como tal. Y ustedes saben que la expresión escrita tiene diferentes formas de realizarse. Algunas que son incomprensibles para nosotros, pero que se pueden estudiar, ¿no? Bueno, entonces la escritura da como origen el inicio de la historia, ¿sí? Y entonces se van estableciendo otro tipo de asentamientos que dan origen a lo que posteriormente van a dar como resultado las ciudades feudales, ¿no? Pero estas son las que se originan prácticamente al mismo tiempo con el manejo
de los metales, ¿sí? Pero ya empiezan a aparecer todos los grandes señores, empiezan a aparecer los grandes señores que son los que empiezan a acumular todos aquellos materiales de cambio, ¿ah? Que tienen la capacidad de acumulación y que pueden entonces comerciar con ellos. Y entonces estos primeros señores pueden tener un amplio dominio, ¿sí? Y ese dominio puede ser por anexión de otras comunidades, de otros pueblos, o bien ellos forman sus propios ejércitos y invaden, ¿no? Aunque este término mucho ha sido utilizado por los invasores, ¿no? Ellos dicen, llegamos y conquistamos, llegamos y conquistamos América. No, llegaron e invadieron América, porque ya había habitantes aquí, con su propia cultura, su propia religión. Y entonces cuando se dan estos grandes asentamientos, estos primeros grandes asentamientos, trae consecuencias sobre el incremento poblacional, pero entonces surge algo, y eso también se dio aquí en América. Esas grandes concentraciones urbanas someten a pequeñas comunidades y les establecen impuestos. Y esos impuestos no son como los que ahorita que está el mundial, nos van a meter una goliza pero sabrosa. No, ¿sí? Esos impuestos eran de especie. A ver, este pueblo que es pescador, pues nos tendrá que pagar con peces. Este pueblo que es colector de frutas y de verdura, nos va a pagar con frutas. Este pueblo que, colecta leña y obtiene carbón, pues que nos pague con carbón y con leña. Y los pueblos que no tenían, pues que nos paguen con gente. ¿Sí? Entonces, establecen sistemas de tributo por estar sometidos, ¿no? Y con algunos otros, con los que pues, no se pueden poner así, sino que están parejos, establecen un sistema de intercambio. ¿Tú qué tienes? No, pues yo tengo leña, pues yo tengo tortillas. Ahora, un sistema como de trueque, ¿no? Que sabemos que en Morelos todavía se lleva a cabo en algunos sitios, ¿no? Entonces estas primeras civilizaciones que decíamos se asientan cerca de cuerpos de agua. Entonces son las ciudades que habíamos, las civilizaciones que habíamos dicho, ¿no? Mesopotamia, Egipto, India y China. ¿Cuáles serían sus características? ¿Sí? Que empiezan a establecer un poder político fuerte. Ya hay un señor que se le puede denominar. En la historia se les han dado tantos nombres, ¿sí? Se les han dado nombres de césares, se les han dado nombres de zares, se les han dado nombres de reyes, de emperadores. Ustedes saben, por ejemplo, zar significa César. Y bueno, estamos en una situación que acabamos de ser testigos en este pleno siglo XXI de la coronación de un rey. Uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pues sí es posible. Y aun cuando gran parte de la población no esté de acuerdo, ya lo coronaron, ya el señor ya es el rey de todos los españoles, ¿no? En Inglaterra la gente muere por su reina y la adoran. El ícono de Inglaterra es la reina. Y bueno, y hay países donde también tenían reinados y acabaron con ellos cortándoles la cabeza, como Francia, ¿no? Ellos sí acabaron de tajo con la monarquía. Y hay otros que no. En Europa hay todavía muchas monarquías. Y vean desde dónde estamos hablando, ¿eh? Y todas esas monarquías surgieron en esta época, en la edad feudal. Entonces, ellos hacen sus propias leyes, pues por eso siguen siendo reyes, ¿sí? Tienen su ejército y controlaban la religión. Casi siempre ha habido una asociación ahí, poder, iglesia, religión, no dicho cuál, no sientan que les da comezón. Y entonces, como es obvio, la sociedad está jerarquizada, ¿no? La clase gobernante, que normalmente es una minoría, ¿sí?
nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos gobierna una minoría, pero como tenemos un gobierno representativo, nosotros vivimos en un esquema de representación y una mayoría, ¿sí? Y entonces esta minoría tenía el control sobre esto. Pero en estas características de estas primeras civilizaciones se empiezan a dar también las grandes construcciones. ¿Quién no puede aceptar que los grandes constructores de carreteras, y muchas de esas todavía en su origen, fueron los romanos? De ahí el dicho de todos los caminos conducen a Roma. Prácticamente toda Europa estaba conectada pues, por el gran imperio romano, que llegaba hasta Asia, ¿no? Llegaba hasta las tierras del norte, ¿no? Que era Inglaterra. ¿Sí? Hay vestigios de construcciones romanas en Escocia, en Londres. Ustedes pueden caminar ahí a la orilla del río y ahí están vestigios de construcciones romanas, que uno dice, desde el Mediterráneo hasta allá. Y eran tropas a pata, marchaban a pie. Pero ¿qué iban haciendo? Iban agregando los ejércitos de las tierras que conquistaban, que ese fue uno de sus primeros grandes errores. ¿Sí? Ya no era el ejército de élite, donde todos eran romanos. Y entonces, la huella de la humanidad, un dedito, 2 deditos, 3, 4 y el dedo gordo. Entonces la huella de la humanidad empieza a dejar de ser imperceptible. Ya los residuos que generan esos núcleos de población, ya van siendo cada vez más abundantes. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado o hasta hemos utilizado la expresión aguas, ¿sí o no? Inmediatamente uno voltea, ¿no? Así como que, ¿saben de dónde viene? ¿Alguien se acuerda de dónde viene eso de aguas? La basílica. Exacto. Esta compañera sí sabe de cultura general. Sí, exacto. Sacaban el recipiente nocturno, ¿sí? No sé cuántos de nosotros todavía lo llegamos a ver en casa de abuelos, ¿sí? Porque así era. Ustedes recuerdan que anteriormente los sanitarios, los baños, estaban fuera de la casa. Estaba la casa, estaba el patio y el baño hasta por allá, donde no llegara el olor. No dentro de la casa y a un lado del comedor, porque era la parte sucia. Y entonces, pues como el baño no estaba cerquita, pues en la noche, pues tu basiliquita, ¿no? Y ahí abajo de la cama. Entonces en la mañana, pues tempranito, aguas. Y entonces ustedes ven el diseño de las calles romanas, y ¿saben cómo es el diseño? No lo puse, se me olvidó. Tiene un diseño como este. Y en la parte lateral, canales. Y ahora, ¿cómo nos las ponen las calles así? Y uno dice, después de tantos siglos, ¿qué les pasó a nuestros ingenieros? Las calles eran así, así. Y en la parte de las orillas, canales. Y los canales llevaban a las afueras de la ciudad, conducían a las afueras de la ciudad esas aguas, obviamente con la ventaja de que gran parte de Europa pues es plana. Entonces conducían el agua a las afueras de la ciudad. Pero por ejemplo en la cultura de los chinos, las aguas negras, las aguas grises, porque ahora ya hasta se dividen, ¿no? Entre aguas negras y aguas grises, ¿sí? Las aguas domésticas, pues, ¿sí? Las conducían hacia sus huertos, ¿sí? Las conducían hacia sus huertos para poder fertilizar esos suelos. Y nosotros ahora sabemos que eso sí es posible. Si es orina, tiene una buena cantidad de nitrógeno,
¿sí? Si es materia fecal, tiene una muy buena cantidad de materia orgánica que, tratada adecuadamente, puede ser adicionada como un abono. Uno normalmente piensa pues en los patógenos, los parásitos, etcétera, todo lo que puede llevar si uno no anda bien, ¿no? Si tengo lombrices, pues ahí van a ir huevecillos, ¿no? Si tengo amibas, pues ahí van a ir amibas. Pero si ese material se le da un tratamiento adecuado, se puede utilizar. Ya se hace en un sistema de compostaje. Ok, entonces esta huella se va haciendo cada vez más notoria. Es como un ejemplo que les pongo a mis estudiantes en la clase de contaminación, y les digo, imagínense que hay un cauce de agua, ¿sí? Hay un cauce de agua, y entonces a cada uno de ustedes les voy a dar un goterito pequeñito, un goterito, y les voy a dar que tomen de un frasquito tinta. Van a tomar tinta color azul. Y entonces hagan de cuenta, vamos a agarrar y vamos a ir a ver esta sección de aquí, de tres butacas hacia atrás, y van a venir aquí donde pasa el cauce, y van a agregar cada quien una gotita de agua en el mismo punto, y van a ver cómo va la manchita, y unos metros adelante, ¿qué creen que va a pasar con esa manchita? Se diluye. O sea, el proceso mismo de mezcla del agua y el volumen del agua lo va diluyendo. Eso no significa que desaparezca, pero la capacidad de depuración del agua es todavía tal que esas 30, 40 gotitas ahí se van. Pero luego agarramos y decimos, ahora los del medio se colocan 3 metros abajo y también le agregan sus gotitas. Y luego otros 3 metros abajo se colocan la otra sección. Y órale, le agregan sus gotitas. ¿Qué va a pasar? Va a tardar un tramo más largo en donde la vamos a seguir viendo. Pero más abajo hay otro grupo. Más abajo hay otro grupo. Y llega un momento en donde esa capacidad de autodepuración se acabó. Y no le damos chance al recurso. Eso se le llama capacidad de resiliencia. No puede retornar a su estado original porque no le damos chance. Seguimos descargando. Y estamos poniendo el ejemplo de una gotita de tinta, como si fuera nuestra dosis que aplicamos cada uno de nosotros. Imagínense, va a haber un atascado, porque también hay, ¿no? Que no va a llegar con un goterito, va a llegar con un galón y va a decir, con permiso, y órale, va a vaciar su galón. ¿Ah? Y va a llegar otro que no va a ser de aquí del grupo, va a ser de otro grupo, ¿ah? De fuera de aquí de la UNI, de una transnacional, y no va a venir con su galoncito, va a venir así con una pipa, compre, y ahora le va a vaciar su contenedor, porque la dinámica ambiental hace que muchos de los contaminantes se estén dispersando y no necesariamente estén depositándose en donde se originó, en donde la fuente originó la emisión. Y para el caso de contaminantes gaseosos, esta dinámica es perfectamente aplicable. Las arenas del desierto del Sahara llegan hasta el Caribe mexicano cuando se levantan las tormentas de arena. Las arenas del desierto del Sahara, Egipto, Marruecos, Argelia, Libia, toda esa zona del norte de África. ¿Por qué los osos polares, por qué los pingüinos, cuando se les toman muestras de tejido graso, se les han encontrado restos de DDT? Y uno dice, ¿quién hijos aplicó DDT ahí? Ahí nadie.
pero latitudes mayores, casi todos nosotros o llegan por el agua o llegan por el viento, por las dinámicas del viento. Pero así, ¿qué culpa tienen ellos? Es más posible que se mueran antes por concentraciones de DDT que por el tempanito ese que luego nos ponen en las imágenes. Porque luego hasta con suerte se avientan del témpano y nadan un rato y a lo mejor encuentran el nombre. Y luego viene el otro gran evento histórico, que es así el parteaguas. Y ese ustedes ya lo conocen. Creo que esa imagen dice más que las 100 palabras que les iba a aplicar. Dos grandes eventos. En la prehistoria, el uso del fuego, y en la historia moderna, la revolución industrial. Viene la revolución industrial, ¿sí?, con un proceso también bastante complejo, nada simple, que se origina a partir de la transformación de las sociedades agrarias, a partir del cual surge una primera revolución agrícola en donde la necesidad de una mayor cantidad de alimentos para los núcleos de población en crecimiento hace que el proceso de producción tenga que ser cada vez mayor. La demanda es mayor, entonces hay que producir más. Y la revolución industrial entonces se puede dividir columnas de hielo en los casquetes. Se sacan columnas de hielo, se resguardan en contenedores especiales, se llevan a laboratorios congelados y ahí van sacando sus rebanadas. Van sacando sus rebanadas y pueden capturar el CO2 que estaba retenido ahí en el hielo, para poder calcular las concentraciones que había en aquellos momentos y hacer esas estimaciones históricas. Y bueno, la Tierra que tenemos, ¿se acuerdan que en la primera que les había puesto el planeta Tierra? Ahora se las cambio. El planeta que tenemos sigue siendo uno. Y nos los vamos comiendo poco a poco. Pero vean, ahí ya le dimos mordidas, pero todavía lo tenemos. Ya medio traqueteado, pero ya lo tenemos. Y todavía como que las mordidas, aunque allá arriba se le ve una más grandecita, ¿sí?, como que todavía le íbamos mordiendo más o menos parejito. Ya luego que veamos más adelante van a ver que la mordida ya no es igual la que dan los países que se autodenominan desarrollados, que los países que ahora nos autodenominamos. Ya no quisimos ser países de tercer mundo, ahora somos países en vías de desarrollo y hasta somos de la OCDE. Ya somos privilegiados, ya nos dieron chance y nos dan chance de sentarnos a la mesa, aunque sea de observadores, ver cómo comen los demás, ¿no? Ya cuando menos nos dan chance de entrar a la fiesta. Ok, la próxima. Y entonces nuestra huella, miren, esta quise actualizarla, pero gráficamente no la encontré, pero vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Vean, en el mapa, ¿sí?, esa del 2009, y lo vamos a pasar a la de acá abajo de 2007. En el 2009 se saca el mapa y entonces dice, a ver, por regiones o por países, ¿no? Aunque en realidad es por regiones. ¿Cuántos planetas consume cada país? Entonces veamos, luego nos vamos a México, ¿no? Dicemos, a ver, México, amarillo, órale, país jodido, pero que quiere vivir como país rico. O sea, nosotros andamos, pues si la sacamos en promedio, 1.5, ¿no? Pues entre 1 y 2, pues 1,5.
¿Sí saben ustedes que las estadísticas son bien engañosas? Dice por ahí un amigo, dice, no, a mí ahora me la hace buena. Dice, que luego cuando hace la estadística dice, es que cada mexicano tiene en promedio, ¿cuántos carros tendremos? O los chilangos, ¿no? A mis amigos chilangos. ¿Sí? ¿Cuánto? Sacan el promedio de tantos vehículos y a cuánto les toca. Y dicen, es que ahí dice que de un carro y medio, pero yo no tengo ni uno, ¿dónde voy por mi carro, ¿no? Pero pues es estadística, tanto de población, tantos vehículos les toca de tanto. Pues sí, dijeron parejo, ¿no? Es como la deuda. También los bebés, también los que tienen bebés, también ya les toca, ¿no? Ya deben, o ya debemos. Y entonces vean, México 1.5, y vean los países que, de acuerdo con esta huella, más de 4. Vean, son los que prácticamente están en negro. ¿Cuáles serían? Estados Unidos, luego los de rojo. En América, Canadá, ¿sí? Luego toda Europa, Australia, ¿sí? Y vean los que menos de un planeta. ¿Sí? África, algunos países sudamericanos, Centroamérica, países asiáticos. ¿Sí? Pero eso es así como en promedio, ¿no? Y luego decimos, bueno, y en general, ¿cómo andamos? Pues andamos, de acuerdo con este gráfico, ahorita les digo la actualización, ya andamos arriba, 1.5 planetas. ¿Qué significa eso? Que estamos consumiendo más de lo que el planeta produce. O sea, para vivir con el estilo de vida que la población mundial actual demanda, requerimos otro medio planeta más. ¿Dónde lo agarramos? Y diríamos, ¿y qué culpa tienen los colombianos que están de verde? ¿O qué culpa tienen los costarricenses, ¿no? Que además hasta les han dado quién sabe cuántos premios por conservación de sus bosques. ¿O qué culpa tienen los africanos? ¿Sí? Allá, bueno, los que están en blanco, ¿qué significa? Que no hay datos, ¿sabes? Ni siquiera para calcularles, ¿no? O sea, lo que estos países que están en verde no están consumiendo, se lo están comiendo otros. Porque ustedes creen que los países que están en rojo y en rojo oscuro producen lo que se come. No. Entonces tienen que extraerlo de donde hay. Y eso de extraerlo, pues hay muchas maneras, ¿no? Vamos a defender la democracia, invadimos un país. Fulano de tal es un tirano y vamos a ese país. O compran, ¿sí? A ver tú qué produces, no, pues plátanos. Échame plátanos para acá. Pero ¿te acuerdas que ya me debías de aquella vez que estabas en crisis? Entonces ya estos plátanos ya son míos. Entonces hay diferentes formas de comercializar la pobreza también. Pues vean, 1.5, hay ahora unos datos que dicen que posiblemente 1.7 como huella la próxima. Y entonces esto va muy relacionado con la población, la que sigue. ¿Cuáles son los países más poblados? Y si esto también tiene un significado así con relación a la huella, esta puede ser bien engañosa, la población. De repente decimos, es que los chinos, vean, ¿sí? Son repiatos, ¿sí? Son muchos chinos. Luego la India, y así nos vamos, ¿no? Ahí nos vamos, la que sigue. Pero significa que la población mundial no crece igual en todas las regiones del mundo, ni en todos los países. En algunas partes del mundo el incremento poblacional está
prácticamente desatado, y en otros está estancado. Ya la población no se mueve, está como el stand-by. Pásame la que sigue. Pero aparte hay un proceso bien interesante, que además ahorita hay una noticia que pareciera como que es nueva, ¿no? Algo debe de traer por ahí de parapeto. La migración. Hoy están manejando mucho la noticia de los niños migrantes. Eso no es nuevo. Y la migración mundial se ha dado intensamente, pero también se da con base en las situaciones socioeconómicas y de seguridad que viven los países. Nada más de Morelos, hablando de, por así como dicen los ambientalistas, hablando de lo local, nada más de Cuernavaca, ¿cuánta gente ha migrado? Yo de amigos y de compañeros les puedo dar nombres, que se han ido con toda su familia, y son los que pueden y los que no pueden. ¿Cuánta gente está migrando, por ejemplo, ahorita de Siria? ¿Cuánta gente está migrando de qué otra zona de guerra? De Irak, de Afganistán. La gente que puede migrar. Pero hay migraciones que han sido como constantes. Vean esta de aquí de América Latina hacia Estados Unidos. ¿Cómo se da? Y este otro proceso que tenemos allá del otro lado del charco, en Europa. Anteriormente había la migración más significativa era del norte de África y de Turquía hacia Europa, pero cuando se rompe el bloque socialista y cae el muro de Berlín, la población de Europa Oriental satura a la Europa Occidental, porque además como forman la Unión Europea, tienen tránsito libre y limitan entonces el acceso de otros países. Ya les había comentado, por ejemplo, Alemania se hacía de la vista gorda para que accesaran turcos a ciertas zonas de Alemania, ya lo limitaron. La mayoría de los países europeos tenían colonias en África, entonces permitían que hubiera flujos controlados, y ahora ya los están limitando, ¿no? La que sigue. Y entonces las pirámides de edad, tanto en México como en el resto de los países, se van modificando. ¿Sí? Se van modificando, porque la composición de los rangos de edad de la población se van haciendo cada vez más parejos, ¿no? Y, por ejemplo, en los países europeos, la población infantil es muy reducida, y la población envejecida, la población vieja, es muy amplia el porcentaje. Entonces dice, esa población se tiene que ya tiene que haber recambio. ¿En qué se traduce esto? Pues bueno, imagínense, más población, pues hay mayor demanda de todo. Casas de habitación. Anteriormente, por ejemplo, fuera de las grandes comunidades o grandes urbes, pues que los papás por ahí tenían un terrenito y se casaba el hijo, la hija, y decían, aquí construye, aquí. Y ahí tenían el matriarcado, ¿no? Aunque todas las nueras estuvieran peleando, pero ahí las tenían. Y ahora no. Ahora en las ciudades, ¿dónde? Entonces, y las ciudades, como ya no tienen espacio para dónde crecer, veamos los planes de desarrollo del estado de Morelos o del mismo Cuernavaca. Cuernavaca, ¿por qué siguió creciendo hacia el oriente? Pues porque son las zonas planas, y de acá de este lado, a pesar de ser zona de barrancas, ya también se empezó a urbanizar, cuando antes se decía, ¿quién va a querer vivir ahí? Yo me acuerdo cuando era escuincle, la gente que andaba vendiendo terrenos en Altavista, para los que conocen Cuernavaca, a 5 centavos el metro.
¿Y saben qué decía la gente? ¿Quién se va a ir a vivir allá? Pónganle ahí el adjetivo que ustedes quieren. Las ciudades ahora se han convertido también en ciudades dormitorio, pero son ciudades que están creciendo verticalmente. Se van construyendo edificios, en donde tú compras un departamento y no sabes qué compraste, porque si tú brincoteas acá, se enoja el vecino porque tu piso es su techo. Quieres colgar un cuadro y se enoja el vecino porque tu pared es su pared. Y tú dices, ¿entonces qué compré? Pero eso sí, 20, 30 departamentos en un cubo, ¿no? Entonces son así. Son en crecimiento vertical. Pero además, como las ciudades van creciendo, cada vez las distancias son mayores para que llegues a tu lugar de trabajo o para que llegues a tu lugar de estudio. ¿Y eso qué significa? Medios de transporte. Mayor demanda de transporte. Y ya ven que en México tenemos un transporte eficiente, de primer nivel, salvo casos así de llamar la atención, ¿no? Donde les ha costado mucho, ¿no? Mucho. Y entonces todas estas necesidades humanas se tienen que ver desde una perspectiva de cuáles son los impactos y qué tienen que ver con ese desarrollo sustentable, sostenible, ambiental. Porque también habrá un momento donde nos detengamos a decir sustentable, sostenible o qué, o da lo mismo. Vamos a utilizar el enfoque de Brundtland o vamos a utilizar el enfoque de los críticos de ese informe más de corte económico, porque de eso se ha criticado, que tiene esa connotación. Es un enfoque que privilegia más el crecimiento de tipo económico que el balance de las partes, pero también ya habrá quien les diga de eso. Entonces, no antes, ¿sí? Tendríamos necesidades que tienen que ver con lo orgánico, con lo biológico, lo nuestro, necesidades básicas de las cuales no podemos prescindir. Hay las necesidades que tienen que ver con algo más de tipo espiritual, más de tipo psicológicas, pero vienen todas las necesidades que tienen que ver con nuestro entorno, que tienen que ver con el hábitat, con el espacio en donde estamos conviviendo ya como sociedad, que es lo que hemos venido constituyendo, ¿no? Pásamela. ¿Sí? Y entonces vean, ¿sí? Y ahí está el término. El desarrollo, ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser un desarrollo de tipo integral que deba de abarcar. Bueno, hay hasta un concepto que también lo van a ver más adelante, por eso no lo quise poner, en donde se dice que ya no son 3 elementos, ya lo metieron en un esquema todavía más complejo, ya hablan hasta de 5, y todavía no acabamos de ponernos de acuerdo con estos 3, si es sostenible, si es sustentable. Entonces ahí está, lo clásico es esto, lo social, lo económico y lo ambiental, porque también cuando hablamos de esta tercera parte viene la otra, ¿no? Medio ambiente o ambiente, es una traducción literal de la palabra en inglés. Pásame. Y entonces de esto deriva un indicador que es bien importante y que nos ubica en una realidad determinada, y no es ahí sí es donde apechugamos, porque aquí nosotros sí podemos decidir si sustentable o sostenible, ¿no? Ay, para que se oiga padre, para que estemos dentro de los márgenes institucionales que se llame tal. Pero por ejemplo el índice de desarrollo humano, órale, ahí sí no los aplican, porque ese lo define la ONU. Y la ONU nos clasifica en qué nivel estamos. A ver, así de bote pronto, nosotros tendremos mejor índice de desarrollo humano
que Cuba o ellos tendrán mejor índice de desarrollo humano que nosotros. Jorge, ¿verdad? Jorge dice que los cubanos, será porque él ha de ser pro Fidel o pro Che, ¿no? ¿A poco los cubanos estarán mejor que nosotros? Si yo he oído mis cuates que dicen, están muertos de hambre, las chicas se venden por un chicle, estarán mejor los pinches barbudos esos. Si mi cuate dijo que fue ahí con una cajetilla de cigarros, o como dicen, ¿no? Con un pantalón de mezclilla. Estamos muy cerquita. ¿Mande? Estamos muy cerquita. Estamos muy cerquitas. Ellos están arriba, pero porque tienen mayor índice de salud. Nada más de salud. En particular, si cuando se agrega el índice. Sí, porque cuando se ponen todos los indicadores. ¿Tú sabes otro indicador que esté más arriba, Jorge? Educación. Cuando uno dice salud y educación, por ejemplo, son dos que pegan muy fuerte y agarran y dicen, a ver, ¿cuántos cubanos no saben leer y escribir? Ande, güey, ni uno. Y resulta que cuando la revolución dijeron, a ver, saquen a todos los chavos de la universidad y nos vamos a alfabetizar. Que no quede uno solo que no sepa leer y escribir. Preferimos perder un año de estudios, pero que la población toda sepa leer y escribir. ¿Ven la estrategia? Y aquí se está dando una beca salario y uno convoca a los chavos para que hagan una actividad y unos llegan, otros hacen güeyes, otros... Pues una estrategia y en un indicador que sí nos lleva. Yo ahorita no tengo a la mano el dato de qué porcentaje de población en México no sabe leer y escribir. Si les miento, 85 en México y 95 en Cuba. Entonces, esperanza de vida, ¿sí? Tasa de alfabetización, matriculación, poder adquisitivo, ahí sí podemos decir, no, pues yo sí me puedo comprar mi iPad. ¿Sí? Pero por ejemplo, ahí es donde se ponderan los valores y decimos, para usted, compañera, ¿qué es mejor? Tener un mejor índice de salud y de educación que poder comprar un iPad o su iPhone, el que salió ayer. Le preguntamos a un chavo, va a decir, oye, no me hagas eso, ¿cómo que no voy a tener el último? Porque nos acostumbramos a un estilo y a una forma de vida, vamos a estar comiendo tortillas metalizadas, con arsénico, con plomo, no sé, o sea, y tiene un efecto directamente a la salud, ¿no? Alimentación, ambiente y salud es algo que está relacionado indisolublemente. Es muy difícil, puede uno decir, a ver, es que ambiente, ¿qué tiene que ver con salud? Nada, todo, ¿sí? Alimentación, pues ¿dónde se están produciendo los alimentos? O lo estamos extrayendo del mar, y el mar es como el gran basurero, ¿no? Ahora ya se están detectando grandes zonas de los océanos en donde se han ido a depositar residuos radioactivos, residuos de una cantidad de cosas, porque como además son aguas internacionales, como tierra de nadie, van y ahí los avientan. A diferencia de cuando algún barco, ¿no? Como el caso del Exxon, ¿no? Que fue el accidente y demandaron a la empresa y tuvo que hacer todo un proceso de limpieza con tecnologías de bioremediación para tratar de restaurar el sitio, pero estaba en territorio que tenía quien demandara esa aplicación, ¿no? de la tecnología. El ambiente, decíamos, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos de los indicadores que compartimos con muchos países
estamos dentro de la lista de los subdesarrollados. La tasa de mortalidad infantil es muy alta. En nuestros países siguen muriendo niños por una diarrea o por una parasitosis, en donde en otros países ni siquiera saben lo que es un Ascaris lumbricoides. Y aquí todavía podemos ver niños que las lombrices están saliendo solitas. La mortalidad de niños menores de 5 años es alta también. Y otros datos que están ahí. Uno tiene que ver con frialdad los números. O sea, los números son números. ¿Sí? Y uno tiene que hacer como las interpretaciones de acuerdo al objetivo que persigamos. Ajá. Pero también tiene uno que ser así como objetivo. Si son números que están reportados, son números. Y eso que no nos ponemos a buscar si el reporte es. Dice la Organización Mundial de la Salud que los indicadores de salud en nuestros países están subevaluados, que porque de cada 5 casos solamente uno está documentado. Y bueno, estos son los datos que hace ratito comentábamos, salud y educación, pues que nos hacen que nos ubiquemos en índices pues no tan ideales, ¿no? La situación económica, pues, ¿para qué la platicamos si todos los días la vivimos? Lo bueno que ya va a cambiar todo esto con la reforma energética. Y bueno, todo esto va relacionado con el agua, la deforestación, ¿no? Cuando hablamos de bosque, pues hablamos de selvas y bosques, o sea, vegetación arbórea, no nada más pinos y encinos, ¿no? La cuestión de la biodiversidad, para los que les gusta mucho la parte de la agenda ambiental, lo bonito, pero que también tiene su parte triste, porque sí es cierto, son animalitos o especies bien emblemáticas. A quien no le da una buena imagen ver la foto de un jaguar, pero pues lo de menos es verlo en la imagen, esperemos no verlo en una jaula, ¿no? Sino en su ambiente natural y que esté ahí libre, y además en perfectas condiciones ambientales. Las especies cada vez hay indicadores que muestran que el número de especies que se van extinguiendo y que no las vamos a volver a ver, y que a lo mejor nuestros hijos o sus nietos nada más las van a tener que conocer en foto, va a ser cada vez mayor. Cuando menos de especies de grandes organismos, ¿no? Porque cuando hablamos de biodiversidad, yo luego les digo también a los colegas, oigan, biodiversidad también son el gran número de bacterias, el gran número de protozoarios, de lombrices, etc. Pero casi siempre nos quedamos a este nivel, de los grandes vertebrados principalmente, que son los que más conocemos. Y bueno, el sector o la categoría de energía como se maneja en el panel intergubernamental de cambio climático, pues se constituye en la principal amenaza. Pero así como se constituye en la principal amenaza, al mismo tiempo se constituye en una gran oportunidad, en donde una gran cantidad de acciones o de políticas públicas pueden ir encaminadas hacia allá. Y aquí mismo en nuestro país ya tenemos ejemplos, y ejemplos que son así como de replicar, ¿no? Bajo su propia naturaleza y esquema, porque por ejemplo, algunos de los programas muy exitosos que implantó Marcelo Ebrard en el DF, no los podemos implantar aquí en Morelos o en Cuernavaca. En algunas zonas del estado sí. ¿Por qué? Pues por sus características orográficas que tiene Morelos. México, la Ciudad de México tiene ciertas características que le permitieron implementar algunas acciones. Nosotros tendremos que implementar o adaptarlas a nuestras propias necesidades. Y ahí les voy a dejar como preámbulo para que con de energía que les queda ahí como de poquito, y podamos más adelante seguir discutiendo este tema. Si ustedes se fijan,
nos fuimos hasta el origen del planeta, así como, y llegamos así como, ay, ahorita estamos aquí. ¿Y en cuánto tiempo lo vimos? O sea, una gran cantidad de cosas y de eventos que están relacionados unos con otros. Obviamente no podemos regresar a nuestro origen donde solamente las emisiones sean de carácter natural, no. Porque el simple hecho de estar aquí sentados nosotros mismos y estar con estas luces, estar con estos proyectores, el estar utilizando esta cosita, que es muy cómodo en lugar de tener a Luisa ahí de esclava picándole, con esto nosotros ya estamos contribuyendo. O sea, de eso también tenemos que ser conscientes, de que nosotros directa o indirectamente, ahorita para llegar aquí mismo a escuchar esta sesión, nosotros tuvimos que quemar algún tipo de consumir energía, de algún tipo de combustible. ¿Te trajiste tu bici, Jorge? No. El sábado te la trajiste, ¿no? El sábado ya, ¿por qué puede decir? No, pues yo el sábado ya contribuí con a lo mejor con unos gramos, unos kilitos, ojalá de CO2, ¿no? Pero ya es un granito. Y luego dicen por ahí, pero hay gente que así dice, que dice, pero ¿qué tanto puede ser lo que yo vaya y me mueva 1 o 2 kilómetros en bici? Sí, pero si lo vamos sumando, si al rato ya no nomás es Jorge, ya, también Hasbin vino el sábado con su bici, ya son 2. Ajá. Y si yo cómodamente de ahí donde está mi carro del centro, aquí que son 200 metros, en lugar de agarrar y prender el carro y venirme, y más la vuelta que doy que venirme a pata, ya es a lo mejor un granito también chiquitito. A lo mejor dejé de quemar 200 mililitros de gasolina, pero ya es algo, y así es sumable. Que al rato cuando estemos afuera apaguemos la luz y digamos, no, pues no hay nadie, pues apagamos la luz, ¿no? Entonces así son detallitos. Y hay cosas que uno de pronto dice, es que esto no está quemando ningún combustible. ¿Cómo no? Anteriormente, y Oscar ya lo estuvimos comentando ahora con el inventario, anteriormente en los inventarios no se calculaba consumo de energía eléctrica. Y nosotros fuimos el primer estado que le propuso al INEC que se contabilizara por consumo de energía, porque nada más se contabilizaba producción de energía, los estados que tienen generación de energía. Entonces dijimos, no, pero oye, también consumir también tiene su impacto. Y entonces nosotros lo propusimos, nos lo aceptaron, y ahora ya también el informe nacional ya incluye también por consumo de energía. Y ahí ya podemos decir, Morelos ya contribuyó, ya aportó algo, aparte de sus datos, ¿no? Ya aportó algo a la estimación de emisiones. Muy bien, pues muchas gracias por su atención.